Buenos días. Buenos días, Miss. Vamos a hablar sobre la medición, descentralización de variación, ¿vale? Ese es un tema que engloba media, mediana, moda. Y la otra clase vamos a hacer ejercicios. Hoy planteamos algunos ejemplos y pues la teoría, ¿no? Entonces, digamos, en la medición de descentralización de estas variaciones, pues resulta que las medidas de tendencia central se utilizan para indicar un valor, ¿sí? Un valor que yo estoy buscando. Y entonces esto tipifica o hace más representativo un conjunto de números. Entonces, lo que les decía, la media, la mediana y la moda son tres clasificaciones de la estadística o tres maneras como se mide los números o tres maneras como uno puede encontrar los datos, ¿sí? Entonces a veces uno puede escuchar la palabra moda, entonces ya la relaciona con algo que está de moda, ¿cierto? Alguna tendencia que hay. Entonces, la moda es un valor estadístico que se fomenta a través de eso. Entonces, vamos a mirar también lo que es el percentil, que es un valor importante. Pero básicamente nos vamos a basar en eso. Entonces resulta que esta es como la clasificación, ¿sí? Entonces tenemos media, mediana, moda. Y entre los percentiles pues están los cuartiles, o sea, cómo yo puedo encontrar el número que considero que sea importante para conocer la información o clasificarla o organizar la información de una manera como más coherente. ¿Para qué se hace esto? Pues dependiendo del objetivo que uno esté buscando, va pues necesariamente a tener que buscar la media, la mediana y la moda, ¿sí? Y los cuartiles o los percentiles pues están enfocados a encontrar el dato exacto que yo quiero, el número que me interesa. Entonces vamos a localizar, ¿sí?, unas medidas para ubicar y pues clasificar y organizar la información de los datos que yo quiera. ¿Para qué me sirven estas fórmulas o este conjunto de datos? Pues para respaldar la información que yo estoy haciendo, para darle una interpretación más concreta, más acertada, y pues generar una toma de decisiones que al final pues terminen en una información que sea útil, ¿sí? Entonces, digamos, si yo quiero saber la tendencia o la moda de, no sé, qué hay de tendencia en barbas para hombres o en cortes de cabello para mujer, o cuál es la tendencia en la ropa, ¿sí? Entonces, ¿para qué me sirve eso? Pues para conocer el mercado, ¿sí? ¿Para qué me sirve la asistencia de los estudiantes? Pues, yo puedo medir de acuerdo a los parámetros el rendimiento académico, ¿no?, o la participación de la misma. Entonces, de acuerdo a la intención que uno esté llevando a cabo, pues puede encontrar la importancia de estos datos. Entonces, en primer lugar, pues vamos a revisar las llamadas medidas de tendencia central, ¿sí? Entonces ya sabemos, media, mediana, moda. Y las tres pues tienen un objetivo. Se resumen en unas fórmulas y al final nos dan un dato, un valor, un número. Pero la manera como se realiza es diferente porque los tres son distintos. Sí, yo no puedo decir que la media es la misma moda, que estoy dividiendo los datos en la mitad. La mediana es como un proceso pues diferente a la media. Entonces, esta información que ellos nos dan sirven para uno interpretar de manera como más precisa el estudio que uno está llevando a cabo. Entonces,
Hay pedagogos que se dedican a la investigación. Entonces, hacen experimentos sociales y pues tienen en cuenta esto. Quieren saber cómo pueden enseñar de una mejor manera o pueden de pronto conocer cuáles son las falencias o las oportunidades que de pronto tienen los estudiantes. Y de acuerdo a estos valores pueden encontrar pues interpretaciones que esperamos que sean como las adecuadas, porque si no son así, pues no serviría pues de nada. Entonces, digamos, acá encontramos la fórmula de la media, ¿sí? Entonces, es un dato estadístico que se utiliza para resumir conjuntos, ¿sí? Tengo un conjunto de plantas, tengo un conjunto de computadores, de celular, de lo que yo quiera, ¿sí? Conjunto de estudiantes. Ese es mi conjunto, yo los quiero pues resumir. Y pues entonces en la vida normal se llama el promedio. Entonces cuando ustedes están sacando el promedio de las calificaciones, pueden encontrar que están utilizando de manera indirecta la media. Pues cuando estamos hablando de saques del promedio, pues, quiere decir que estamos expresando los datos que están basados en las evidencias a través de esa fórmula. Entonces uno lo hace de manera prácticamente que automática, ¿sí? Saque el promedio. Si yo saqué 10 y después saqué 8 y después saqué 6, pues sume todo y divídalo en 3, saque un promedio, ¿sí? Eso se llama media en estadística, ¿sí? Entonces, para darle más caché, hay una sumatoria de 1 hasta n. Y n pues son el número de datos que se tienen, ¿sí? Y pues aquí sub i pues significa que es el conjunto de las observaciones o las acciones que usted está haciendo. En el ejemplo que estoy colocando, pues x sub i significa que es la cantidad de exámenes que están presentando, los valores que esos exámenes tienen, ¿cierto? Y n pues la cantidad de exámenes que repitieron. Es en donde se representa la suma de todos los datos, ¿sí? Y n es ese número de datos. Tengo 100 datos, entonces divido entre 100, ¿sí? Pero ¿qué valor tienen esos datos? Ah, bueno, es diferente porque esos son mis observaciones. Entonces, si estos son la totalidad de datos que interesan en un estudio, se les llama la población. Entonces, acuérdese que la tarea pues es esta mañana. Entonces, la población es algo grande, es el conjunto gigante, ¿cierto? Y de allí vamos a sacar una muestra. Son todos los estudiantes de Unilíder. Esta es la población global. ¿Cuál es la muestra? Bueno, yo quiero saber cómo les va a los de pedagogía. Entonces, mis estudiantes de pedagogía. Esa es mi muestra. Muéstrame las notas. Póngalos a hablar. Expongan. Enseñen algo. ¿Sí? Entonces, esas son las acciones o las observaciones que se pueden medir. Y la cantidad de estudiantes son mi n. Te lo voy a dividir por el número de estudiantes. Entonces, para designar la media de una muestra, pues vamos a utilizar a mu. ¿Sí? Y para población, pues la X que teníamos, dependiendo también como uno pueda encontrar pues la configuración que ellos se den. Entonces, por ejemplo, considere los siguientes datos que corresponden al número de hijos que tienen 20 maestras que trabajan en la universidad. Entonces, todos esos números regados que ustedes ven ahí, esos son la cantidad de hijos que la maestra 1, 2, 3, 4, 5, ¿cierto? Entonces, ahí pues uno puede encontrar cuántas tiene uno. Entonces, uno puede así como más o menos que el máximo valor es 5, ¿sí? El mínimo es 0, ¿sí?
pero yo lo que quiero saber es el promedio, yo quiero saber la media. Dígame la media. Entonces, ¿qué ocurre? Pues uno suma todos los datos, ¿cierto? 2 más 4 más 2 más 3, todo ese cuento, hasta que acabe con el último 2. Y eso me va a dar en total 48. Y lo voy a dividir en la cantidad de maestras que tengo. Ah, no, es que el 0 no suma, no, sí suma, no es que es una persona que no tiene hijos, es un dato. Entonces lo divido en 20. Entonces yo puedo decir, en este ejemplo, pues, que el promedio es que tienen 2.5 hijos, o 2.4, perdón, 2 hijos casi medio por cada persona. Lógico que yo no puedo decir, es que tengo 2 hijos y un cuarto del mismo. ¿Sí? Son personas, no las puedo dividir. Entonces, dependiendo de la naturaleza de los datos, yo puedo acercar mi promedio. ¿Sí? En este caso, pues el 2.4 lo bajo a 2. Si tuviera 2.5 lo subo a 3. Pero en este caso nos da 2.4. ¿Qué significa eso? Bueno, pues quiere decir que la mayoría, pues el promedio son 2 hijos. Y si ustedes se ponen a contar, pues el número que más se repite debe ser 2, 1 o 0. La mayoría de datos tienen que estar ahí encajados. Entonces, aunque la media es la medida de tendencia central más común, sí, porque pues cualquier persona puede sacar un promedio, tiene unos inconvenientes, ¿sí? Porque digamos, si yo tengo el mismo caso, una profesora que no tiene nada de hijos y otra que tiene por lo menos unos 7. Entonces son datos que son como muy dispersos. Entonces no me van a decir cuál es el promedio, 7 más 0. Pues 7, ¿cierto? Dividen 2, 3.5. ¿Quiere decir que cada una va a tener 4 hijos? Pues no. Sí, entonces sí me sirve para algunas cosas, pero no cuando los datos son sensibles o son dispersos o son extremos. Entonces, tú sabes, por experiencia en tus calificaciones, cuánto puede afectar el promedio el que pierda o anule un examen. ¿Sí? O cómo puede ayudar a obtener una buena calificación en un examen parcial. ¿Sí? Entonces, digamos, si yo presento el examen y saco 1, va al suelo, ¿cierto? Pero si yo saco el 10, sube. ¿Sí? ¿Quién levanta el 0? Nadie. 2 10 les toca. ¿Quién levanta el 1? Pues el mismo 10, la máxima calificación. ¿Por qué? Porque el 0 en estos casos no cuenta. En otros, como el que veíamos que la profesora tenía 0 hijos y cuenta. Entonces, dependiendo del caso, va a tener trascendencia o no todos los datos que yo tenga. Entonces, ¿qué es la mediana? La mediana es otra medida de tendencia o localización central de estos datos. Entonces vamos a buscar es el valor intermedio de un conjunto de datos, ¿sí? Que vamos a ordenarlos del más pequeño al más grande. Entonces de esta manera su valor no se va a afectar por los valores extremos. Entonces, ¿cuál sería ahí? Pues, contrariamente a la media, pues que es el promedio entre todo, este va a encontrar el conjunto de datos donde más se repita. La mediana es esa. No siempre va a dar en la mitad. Pueden los datos correrse. Por ejemplo, si yo siempre saco, no sé, 8, 9, 8, 9. Esa es mi media. Y si una vez saqué un 3, pues esa no cuenta. Me baja el promedio. Diferente, ¿sí? Pero usualmente lo que más se repite es que estoy entre el 8 y el 9. O entre el 9 y el 10, dependiendo. Entonces no existe un símbolo universal. Pero digamos, uno puede utilizar esa X con ese gorrito encima. O esa muesca como el símbolo de la ñ. Entonces podemos encontrar diferencias, ¿cierto? Entonces, a diferencia de la media, la mediana no puede calcularse siguiendo una fórmula, pero sí un algoritmo.
Entonces vamos a ordenar los datos. ¿Cuál es la clave? Pues del más pequeño al más grande. Entonces, si el conjunto tiene un número impar de datos, la mediana es ese valor intermedio. ¿Mm? Y si el conjunto tiene un número de par de datos, la mediana es la media de dos valores intermedios. Por ejemplo, si tengo números de datos que son pares, ¿cierto? 2, 4, 6, 8, 10, ¿sí? Todos los de la tabla del 2. Pues la mediana es la media de estos dos valores. O sea, quiere decir que si yo sumo 2 más 4, me da 6, ¿cierto? Digamos que solo tengo esos dos datos. Dividido en 2, pues da la mitad, ¿cierto? Entonces voy a caer otra vez en un número par, que sea intermedio entre los datos que yo tengo. En cambio, si es un número impar, pues me va a dar 3.5. Un intermedio, ¿sí? Como el que sacaba, no sé, la que tenía 7 hijos y la otra nadie se dividía, pues me da 3.5, ¿sí? Entonces, número impar me va a dar, pues, un decimal. Para nosotros es importante los decimales. Si no existieran, ¿cómo haríamos? ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que estos son como informaciones para que ustedes tengan en cuenta o para que ubiquen los datos. Cuando yo tengo unos valores pares, pues la mediana es la media de dos valores intermedios, ¿sí? Me va a caer en un mismo número par. Si yo lo estoy dividiendo dentro de un mismo número par, valga la aclaración. Entonces, por ejemplo, tengo 20 datos, ¿sí? Que usamos para la media. Y los vamos a ordenar del más pequeño al más grande. ¿En qué consisten estos datos? No tengo idea. Lo único que sé es que existen y yo los puedo organizar de manera consecuente. Parece que estamos siguiendo el mismo ejemplo de los hijos. ¿Se acuerdan? 20 personas, 20 profesoras que tenían distinta cantidad pues, de hijos, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a encontrar la mitad de la secuencia de los datos. Pues uno toma, ¿cierto? Los datos y lo divide en dos. Entonces vamos a buscar la media. Entonces nos había dado 2.4 en el promedio, ¿cierto? Pero ahora lo que estamos haciendo es ubicar donde hayan más números. Entonces la mediana, perdón, no es donde nos vaya a dar un valor, sino donde el grupo más grande que se repita es donde lo vamos a ubicar. En este caso nos dio la mitad, pero no significa que eso siempre sea así. Si tuviera yo más 4 o más 5 que los dos, posiblemente mi mediana estuviera ubicada ahí. ¿Sí? ¿Qué es la moda? ¿Sí? La moda no incómoda, dicen por ahí, ¿cierto? Mentira, es incómoda. ¿Qué ocurre? Es una medida que va a marcar una tendencia de un lugar, ¿sí? De una parte, un foco, un nicho, una población. ¿Sí? Nos vamos para Europa y ¿qué vamos a ver? ¿Se acuerdan del ejemplo? ¿No? Pues las personas son un poco más altas, ¿sí? Más desteñidas de piel, de pronto, ¿no? Ahora con la migración de los árabes y de los africanos y de los mismos latinos, ese color ya se está perdiendo, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que la tendencia de pronto sigue la misma, ¿cierto? No tiene como el estereotipo, no, sí, ojos claros. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que esa es la tendencia, ¿sí? Entonces nos vamos, digamos, para Latinoamérica, entonces las personas acá son de más color, son más alegres, de más sabor, ¿sí? Tienen como más alegría o se les ve como más expresión. ¿Mm? Entonces, esa es la tendencia que uno se marca. Entonces, se trata del valor que se presenta con mayor frecuencia. Entonces, este es un concepto muy sencillo de recordar, ya que en nuestra vida diaria nos referimos a él cuando se habla de música o ropa, o de cortes de pelo, lo que ustedes quieran, ¿sí? ¿Cuál es la moda ahora para los hombres? Pues van a una barbería, se rasuran por capas la máquina, ¿cierto? Se hacen un degrafilado, se afeitan la barba.
Entonces los que no tienen pelo, ¿qué se hacen? Pues la moda es que se ponga ahí como colorcito para que cierre la barba. ¿Cuál es la moda? Hombres barbados, ¿sí? Los hipster. Entonces esa es una moda. Que mucha gente no la utilice, pues diferente. Pero esa es una tendencia que se marca, digamos, en la parte de la belleza. ¿O cuál es la moda? Pues no sé. Jeans así, todos levantacolas. Sí, todo el mundo quiere verse así llamativo. ¿Por qué? Porque esa es la tendencia. O zapatos altos, ¿sí? O ya la moda es como arreglarse, ¿sí? Las mujeres como que se visten más chévere. Ah, no, es que no me interesa, yo soy natural. Bueno, listo, está bien. Pero la tendencia tiende a eso. ¿Por qué? Porque las personas empiezan a comportarse con el patrón. Y eso va a marcar, pues, una tendencia. ¿Cuál es la música que se escucha, no? Reggaetón. No, es que no me gusta, no me interesa. Porque ese es el patrón que se repite, ¿sí? ¿Cuál es el cantante moda? ¿Quién es el que más vende? ¿Sí? Entonces en números se demuestra que a la gente le gusta más esa música. A las otras personas no, no, es que es denigrante, que no sé qué. Bueno, sí, pero el patrón es ese. Los números pues no mienten. Entonces no existe un símbolo universal, pues entonces ahora le vamos a poner como un gorrito, como una casita encima, ¿sí? Para diferenciarlo pues de la mediana. Por ejemplo, hay dos madres que no tienen hijos, ¿sí? Dos que tienen uno solo. 7 mamás que tienen de a 2 hijos. 5 mamás, 3 hijos. 3 mamás con 4 hijos. Y hay una sola mamá que tiene 5. Entonces yo sé que en este caso la mediana me daba 2 y la moda es tener 2 hijos, ¿sí? Antiguamente, ¿cuánto? No, por ahí 10, 10 eran poquitos. ¿Cuál es la moda? No, por ahí unos 15. Y ahora, pues, apretadito por ahí 1 o 2, ¿cierto? Entonces quiere decir que eso, que las personas tienen ese tipo de conductas, van a marcar la moda. Pero la moda y la mediana no quiere decir que siempre van a dar igual. En este caso, pues dio así, pero no es así completamente. Entonces, ¿qué es el percentil? Entonces, a veces nos interesa saber cuál es el lugar que ocupa un determinado valor en un conjunto de datos. Yo quiero saber cuánto me vale porcentualmente este dato aquí, ¿sí? Más específico. Entonces, aquí el interés ya no está en centrar la información, sino que vamos a ubicar un dato en un lugar especial, ¿sí? Lo voy a ubicar acá. Quiero saber cuánto vale eso. Por ejemplo, podemos preguntarnos con el mismo ejemplo de los hijos? ¿Cuántos hijos tienen el 10% de las mamás con más hijos? ¿Sí? Entonces, este es el concepto, pues, de estadístico que se llama percentil. Entonces, acordémonos de la pregunta. ¿Cuántos hijos tienen el 10% de las mamás que tienen más hijos? Entonces, yo estoy clasificando. ¿Cuáles valores eran? Pues 3, 4 y 5. ¿Sí? Pues yo quiero saber eso. ¿Cuál es ese porcentaje? Entonces, es determinado. Entonces se llama, vamos a encontrar el pésimo valor, ¿cierto? Entonces, ese va a representar, no sé, el valor que yo quiero encontrar. Por lo menos ese tanto por ciento de valores son menores o iguales a él, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo ya tengo un foco y una información. Yo sé que no pueden haber ahí mamás que tengan un hijo o dos. Si yo lo que estoy buscando son 4 o 5. Posible que haya un dato así. ¿Sí? Entonces me sirve para yo ubicarme si voy bien o no en la investigación o en los datos que yo estoy analizando. Entonces para contestar cuál es el valor que limita el 10% mayor, tenemos que buscar ese percentil 90. ¿Sí? Ya que el 90% de los datos serían menores a él. Entonces, estamos buscando ese nicho de mamás que no avanza más del 10% de todos los datos que yo tengo. Para denotarlos, ¿sí? Pues tampoco existe un símbolo. Los estadísticos no se han puesto como a
pensar. Entonces, el percentil por la P y el 90 significa el valor de los porcentajes, ¿sí? ¿Cuánto es mi P90? No le voy a colocar el P10 porque yo sé cuánta gente hay ahí, sino lo que estoy buscando es la ubicación. Por ejemplo, para calcular un valor percentil, se encuentra por regla de 3 cuántos valores representan este porcentaje, ¿sí? Si el valor obtenido no es entero, se toma el valor entero inmediatamente mayor, ¿se acuerdan? Si yo tengo un decimal que va de 2.4, lo bajo al 2. Si tengo 2.5, me sube al siguiente, o sea, al 3. Si el valor sí es entero, entonces tiene pues el promedio de este valor y por consiguiente pues la mediana. Entonces, en el ejemplo que nosotros queremos hallar es cuánto vale esa I en un número 20. ¿Sí? ¿Cuánto vale de ese porcentaje? Entonces, estamos analizando que el 90% de la población, ¿cierto? No está en ese nicho de las mamás que más tienen, ¿sí? Entonces, yo voy a buscar, ¿sí? El 100% porque es toda mi población. Yo quiero encontrar la cantidad, ¿sí? De valores que estén en ese percentil número 20. Entonces, que hago una regla de 3, ¿cierto? 90 por 2, pues 180. 90 por 20, perdón. 1800. Dividido en 100, pues me da 18. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a ir a buscar inmediatamente dónde está ubicado ese número 18. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Ahí, mire. De todo este grupito, que significa el 10%, estoy buscando cuál es el número que más se repite, ¿sí? O cuál es el percentil donde más se evidencia el número que más las mamás más hijos tienen, ¿cierto? Entonces, la anterior operación nos decía que 18, entonces yo voy a buscar en este percentil y nos va a encontrar que es el 4, ¿sí? La raya es completa, ¿no? Hasta 18 va 1 y aquí es donde yo voy a marcar, ¿sí? Pero puedo encontrar estos datos, esta flecha es como para decir, no, pues es que la tendencia sigue, el percentil se perpetúa durante pues 3 valores, ¿no? Entonces, así que el percentil 90 equivale al número 18 de ese dato. Como se trata de un valor entero, pues ya pues promediamos, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Vamos a tomar los valores 18 y 19 y los vamos a sumar y los vamos a dividir entre 2. Entonces, 4 más 4, 8, dividido en 2, pues me da 4, ¿cierto? 8 dividido en 2, pues 4. Entonces, ¿qué significa? Lo que significa que el 90% de las madres tienen 4 o menos de 10 hijos, o 0 hijos. Entonces, si uno va a mirar todos los datos, mire, acá están los grandes, ¿cierto? Yo no puedo decir que esto que equivale el 90% de las mamás y esto que equivale el 10. Números son horribles porque no tengo como... Me toca escribir encima de la pantalla. Entonces, ¿qué ocurre? Que este 90% tiene menos de 4 hijos. Entonces uno va a mirar, ay, sí, mire. Hay hasta aquí hay un punto de quiebre porque el 17, pues, pero la mayoría predomina que tiene menos de 4 hijos. Entonces, vemos que los datos nos pueden sencillamente indicar algún valor que uno esté pues necesitando. Entonces, por último están los cuartiles. Y los cuartiles pues corresponden a los percentiles de una manera más específica. Entonces yo quiero saber, primer cuartil, entonces Q1 equivale al percentil 25, por ejemplo, ¿no? El segundo cuartil pues va pues a elegir el 50, ¿sí?
¿Qué es la mediana? O sea, 2. Y el tercer cuartil pues va a equivaler pues al número 75. Estos números o estos datos son posiciones para los cuartiles, ¿sí? ¿Para qué sirve? Bueno, pues para tener más especificación. Dentro de ese 18 que encontramos otra subdivisión de los mismos. Entonces acá vamos a encontrar que hay un rango, hay una variancia y hay una desviación estándar. ¿Sí? Eso hace parte de las medidas de variabilidad. ¿Sí? La otra clase, les repito, vamos a hacer ejercicios. Es como para que vayamos entrenándonos y conociendo los conceptos. Bueno, y uno que otro ejemplo para que uno se ubique. Entonces, las medidas de localización ofrecen información útil para resumir un conjunto de datos. Las vamos a ubicar porque yo quiero saber cuánto vale el percentil número 1, 2, 3, ¿cierto? Eso sí tiene que ser la misma cantidad de datos o menos, ¿sí? No puedo sobrepasarme porque no puedo encontrar un percentil donde sea mayor del número 20 si 20 tengo, es el número máximo de los datos. Entonces, las medidas de localización ofrecen la información útil para resumir este conjunto, pero tomándolas por separado. Entonces, imaginémonos que hay 3 exámenes y hay 3 estudiantes. Alberto sacan todo 8. Y Beatriz iba todo excelente. Imaginémonos que se le olvidó presentar el examen, entonces sacó 2. Y Carlos, pues, ahí va, ¿no? Un día sí estudia, otro día no estudia. Entonces saca 7, saca 6. Dijo, uy, no, yo voy como mal, voy a estudiar al final. Entonces, últimas notas pues son buenas. ¿Qué puedo no encontrar allí? Uno puede encontrar que los 3 tienen el mismo desempeño promedio. ¿Por qué? Porque tienen la misma cantidad de exámenes. Entonces, Alberto tiene un aprovechamiento mayor, ¿sí? De una forma consistente. Entonces, podemos decir que es una buena medida de resumen. Siempre saca 8. ¿Cuánto es el promedio? Pues 8. ¿Cuál es la moda? Pues 8. ¿Y cuál es la mediana? Pues 8. ¿Sí? Entonces, Beatriz obtiene las 3 primeras calificaciones, un buen desempeño. Mejor que los otros anteriores. Pero al final, pues, se escachó. Entonces, uno dice, ah, no, pues, quiere decir que algo pasó ahí, ¿cierto? Si iba tan bien, ¿qué fue lo que ocurrió? Entonces, uno empieza a indagarse. Porque los datos son para uno preguntarse. ¿No? Entonces, Carlos, su desempeño, pues, así más o menos. Pero al final, pues, le puso empeño, a pesar de que uno al final, pues, tiene los temas más complejos. Y se apasionó por el estudio y dijo, no, yo soy capaz y mire, tenga su 9, tenga su 10. Entonces, habiendo obtenido al final la calificación más alta, ¿sí? Si la calificación de este curso consiste en un promedio de las 4 calificaciones parciales, entonces uno se pregunta, bueno, si voy a hacer un promedio, ¿será justo que aquella persona que siempre sacó 10 y al final 2, será justo que yo le promedie y entonces pueda utilizar una calificación promedio? Sí, porque de un 10 a un 2, pues el golpe es duro. O el uno que tenía 6 y después al final 10, pues, quiere decir que hubo un proceso de aprendizaje. ¿Sí? Entonces los datos nos van a indicar características que a veces uno los puede inferir, pero que a veces no se los dicen. Entonces, ¿qué es el rango? Bueno, pues resulta que el rango implica necesariamente la diferencia entre un dato más grande y uno más pequeño. ¿Cuál sería el rango entre Alberto? Pues que siempre saca 8, entonces es 0. Que 8 menos 8, 0. ¿Y cuál es el rango entre Beatriz? Pues de 10 era lo máximo y sacó 2, pues 10 menos 2, pues 8. Y pues Carlos tiene un rango de 10 a 6. ¿Qué significan esos números? Bueno, pues significa que esos son datos para obtener la dispersión. ¿Cuánto me varían los datos?
digamos, yo sé que Alberto es una línea recta, ¿sí? Y Beatriz estaba muy alto y cae. Entonces uno puede ver, digamos, los estadísticos. Entonces son unas flechas que suben y bajan. Entonces implica pues necesariamente que los rangos de estos ejemplifican los saltos que hay en ellos. Y la dispersión de Carlos pues es 4, o el rango, ¿sí? Entonces uno dice, ah, bueno, si es demasiado alto es porque hay algún problema. ¿Sí? Por ejemplo, Beatriz, ¿qué le pasó? ¿Sí? O Carlos muestra a ver qué fue lo que hizo. ¿Por qué? Porque es un promedio. Y pues Alberto sí, pues ni sube ni baja. Entonces, dentro de los mismos datos está la varianza. Esta varianza es otra medida de dispersión, ¿sí? Entonces vamos a buscar todos esos datos que llaman la varianza. Si se trata de la población, pues vamos a denotarlo en un cuadro con la letra sigma. ¿Sí? Sigma es como la E que uno tiene, pero como de manera más recta. Y entonces cuando sigma va de 1 y sub n, ¿sí? Y ya les dije, vamos a hacer ejercicio más adelante. Y si en lugar de la población se trata de una varianza de la muestra, pues entonces ya los índices van con n minúscula, pues para hacerla como más, pues para variar, ¿sí? Para darse uno cuenta. Es decir, el cálculo de la varianza de las calificaciones de Carlos a las que consideramos valores de una muestra. ¿Mm? ¿Qué estamos haciendo acá? Yo primero saqué la media y tengo x sub y, ¿cierto? Entonces, ¿uno qué hace? ¿Cuántos exámenes fueron? ¿Sí? Mirando la parte de abajo que es más sencilla. Fueron 4 exámenes. De esos exámenes, yo tengo que le voy a quitar un 1. Entonces, 4 menos 3. 4 menos 1, pues igual a 3, ¿cierto? Y de los otros exámenes, yo voy a colocar en el primer valor el número de la nota que nos dieron, ¿cierto? Si ustedes pueden mirar, miren, o se pueden fijar, acá podemos encontrar el examen 1, el examen 2, el examen 3, el examen 4, ¿sí? Y este pues quiere decir que fue el valor que nosotros encontramos, ¿se acuerda? Porque sacó 10 menos 2 igual a 8. ¿Mm? Y este 4 pues es la misma cantidad de parciales o exámenes que tuvo. Entonces, todo ese cuento o los datos ahí colocados, vamos a referirnos como el cálculo de la varianza. Entonces, ¿cuál es la varianza de esa persona? 3.3. Eso es lo que me varía. Me varía 3 unidades con 33 decimales. Entonces, la varianza, pues, hace algunos años, pues, calcular la varianza de un conjunto podía ser muy extenuante. ¿Por qué? Por la cantidad de datos que uno tenía que ponerse ahí como a sumar y a sumar. Pero hay programas estadísticos como RStudio, como Stata, ¿sí? Dependiendo de la versión o como quieran. Hay calculadoras, hay programas, hay computadoras, ¿sí? Hacen todos estos cálculos. ¿Para qué entonces lo vamos a hacer a mano? Bueno, primero porque no son un montón de datos. Lo segundo, para saber qué es lo que hace la máquina. Y uno dice, ah, no, la varianza significa esto. Y entonces tiene para su uso práctico el inconveniente de que para evitar las diferencias se cancelarán al promediarse. Entonces ese es como uno de los problemas que tiene la varianza. Entonces estas fueron elevadas al cuadrado para hacerlas todas positivas. Acuérdese que si yo estoy sumando un número positivo y uno negativo que es más grande, pues la resta me va a dar negativo, ¿sí?
Pero si yo lo elevo al cuadrado, eso se vuelve positivo por la ley de los signos, ¿sí? Menos por menos da más. Pues por eso yo lo vuelvo positivo para poder pues ubicar y que los datos pues no se dispersen más, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Con la consecuencia de que la unidad también está elevada al cuadrado, hace que su interpretación sea más difícil. ¿Mm? ¿Por qué? Porque yo no estoy teniendo en cuenta la resta de los datos que tengo ahí. ¿Para qué lo hago? Lo elevo al cuadrado, pues para evitar el negativo, ¿cierto? Tal vez más adelante puedan encontrar como el valor absoluto, ¿sí? Que todo lo vuelvo positivo. Entonces, ¿qué ocurre? Que dentro de esta varianza se puede corregir una situación. Entonces, el problema que nosotros tenemos es que está elevado al cuadrado, ¿sí? ¿Cómo voy a quitar yo un exponente, una potencia? Le voy a aplicar la inversa, la operación inversa. ¿Cuál es la raíz contraria a la potencia? Pues la raíz cuadrada, ¿cierto? Si tengo potencia a la 3, pues la raíz cúbica. Y así, número de potencia a la que uno indique, pues voy a sacarle la raíz del mismo número que tenga la potencia para quitársela. Entonces, si estoy hablando de una población, estamos hablando de sigma, sigma, sí, creo que sí, de este número, bueno, esa letra griega, digamos que llama sigma. Y la S, pues, para la desviación estándar, ¿sí? Pero para las muestras. Entonces, cuando tenemos esa bolita así como con un 6 agachado, es para la población y hay que diferenciar. No es lo mismo población que muestra. Entonces, usualmente, la muestra, pues, es la S. Entonces, ¿qué vamos a encontrar, cierto? En las calificaciones de Carlos, pues, tienen una desviación estándar. Después de ellos sacarle la raíz cuadrada a ese 3.33 que nos daban, ¿sí? Entonces, adicional a la operación que hicimos, tenemos que sacarle la raíz cuadrada, ¿sí? Para poder encontrar la desviación estándar, ¿sí? Desviación estándar diferente a varianza, porque la desviación estándar nace de la varianza para uno conocer si es población o es muestra. ¿Sí? Cuánto me estaba se desvía del valor. ¿Sí? Entonces, entre más grande sea la desviación estándar de un conjunto de datos, se pueden encontrar más dispersos. Si se dan cuenta que si de pronto hiciéramos el cálculo del primer candidato que solo sacaba 8 nos da 0, ¿cierto? Que arriba puros 8, pues 0, ¿cierto? Porque el rango nos daba 8. 8 menos 8, 0. Si yo le saco la raíz cuadrada a ese 0, pues 0. Entonces la desviación estándar es nula. Entonces quiere decir que todos mis datos es que no hay dispersión. Pues todos están perfectos. Entonces, ¿qué podría decir de las desviaciones de los otros? Pues se toma uno la tarea, se pone a calcular la varianza y después sacamos la desviación. ¿Sí? Entonces, podemos encontrar que la estadística tiene una localización y una variabilidad, ¿cierto? Vamos a localizar los datos, pero los datos no siempre son estáticos, me van a variar, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo localizamos? A través de una tendencia central. ¿Cuáles son? Pues lo que vimos, ¿cierto? La media, que es el promedio. La mediana, que es el número que más se repite. Y la moda, pues es una tendencia que se da, ¿sí? ¿Qué hacemos? ¿Cómo los vamos a ubicar o ponerlos en el lugar? A través de percentiles. Y los percentiles tienen unos cuartiles, que es la ubicación exacta. Y la variabilidad, pues ya vimos que tiene rango, que es un número más grande menos el más pequeño. Y también tiene una varianza que me va a permitir cuánto me varían los datos. Pero una desviación estándar que va a decir la dispersión entre ellos, cuánto están. Si es muy grande el número, quiere decir que tengo datos muy regados. Tengo que mejorar mi base de datos. O si es muy pequeño, pues excelente. Entonces, en este tema, pues hemos revisado pues principales conceptos de localización, ¿cierto? Media, mediana, moda, percentile y los cuartiles.
Y también se estudian algunos datos como rango, varianza, desviación. Entonces, las medidas de localización y de variabilidad sirven para describir este conjunto de datos. Si no me describen de esa manera, pues quiere decir que yo no lograría pues ubicar ni tener algún tipo de análisis de los mismos. ¿Mm? Entonces, así que es común que se presenten la media y desviación estándar como una forma de resumir un conjunto de datos. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues esa es como la fórmula final, ¿cierto? Pero no implica que las demás no sean importantes. Entonces, pues hemos terminado nuestra clase. Vamos a tomar la lista, porque se me olvidó la vez pasada. ¿Mm? Entonces, les voy a pedir el favor que me respondan cuando los llame, ¿cierto? Porque no los estoy viendo. Entonces, Castro Hernández Andrea. Presente. Cautle Mora Brenda. Ahí está. De la Cruz Martínez Ana Cristina. Presente. Díaz Luna Elizabeth. Presente. Presente. González Guadalupe María del Rosario. Presente. Méndez Rojas Guadalupe. Morales Coyot María Guadalupe. Sí. Morales está. Parece que no. Morales Jiménez María. Presente. Morales Torres Edith. Presente. Ramos Hernández Maricruz. Presente. Reyes Flores Carla. Presente. Reynosa Sánchez Alicia. Presente, profa. Romero García Adriana. Presente, profa. Salazar de Adicet. Salinas Velázquez Cecilia. Presente. Segura Sánchez Areday. Presente. Solano Calixto Víctor. Presente. Bueno, niños, entonces que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, hasta luego.